Hola, yo soy la perra profesora Maika y hoy vengo a hablarles de un tema más de Química General 2. El día de hoy les voy a platicar del reactivo limitante y de cómo este reactivo limitante se puede ser de utilidad para calcular rendimiento. Comencemos primero explicando lo que es una reacción y los términos estequiométricos que se relacionan de la misma. Entonces, primero la reacción química se va a componer de reactivos y productos. En este caso les puse una reacción química no tan fácil, que es la reacción de peróxido de hidrógeno con permanganato de potasio en un medio ácido de ácido sulfúrico para dar sulfato de manganeso 2 y oxígeno molecular, es decir, diatómico. Lo primero que tenemos que hablar es de que hay reactivos y hay productos. Se van a diferenciar como si fueran un antes y un después. También hay algunas cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, cuando uno balancea una reacción, la composición de las especies involucradas en la reacción ya está definida y está definida por la estequiometría misma de esos compuestos, por sus cargas y su relación de cargas con respecto al número de oxidación que presentan. Y estos ustedes no lo pueden modificar al balancear las ecuaciones. Lo único que se puede modificar para balancear las ecuaciones es la proporción de estas moléculas que van a reaccionar entre sí para llegar de reactivos a productos. Y estos son conocidos como coeficientes estequiométricos. Los que están en negritas, el 5 del oxígeno, el 8 del agua, el 1 del sulfato de potasio que no está escrito. A la relación que existe entre esos números lo vamos a conocer como relación estequiométrica. Y esta relación estequiométrica va a ser muy importante, porque la ecuación o la reacción química se va a convertir en una receta de cuántos moles yo necesito, de cuántas moléculas van a reaccionar con otras moléculas o con otros reactivos para llegar a productos. En esta reacción en particular, 5 moles de peróxido van a reaccionar con 2 moles de permanganato. Eso ya es una relación estequiométrica y eso ya está dicho por la receta, por la reacción química. Hay algunas condiciones. La reacción química tiene que estar bien balanceada. ¿A qué me refiero? Con que tenga la misma masa y misma carga de ambos lados. Si está balanceada, entonces podemos confiar en estos coeficientes estequiométricos y en la relación de ellos para calcular muchas cosas, entre ellas reactivo limitante. Entonces, la reacción química que aquí se presenta, como les dije, la podemos poner como un antes y un después. Un antes, cuando los reactivos se encuentran en disolución o se encuentran en un estado donde pueden chocar, pueden romper y formar nuevos enlaces para convertirse en productos. Entonces tenemos un antes y tenemos un después. La relación de estas moléculas entre sí, que se llama relación estequiométrica, va a estar implícita en esta receta, en esta ecuación química. Y esto es básicamente todo lo que tenemos que saber de la reacción, bien balanceada, para empezar a cuantificar y a saber con cuántos moles vamos a trabajar, ¿no? O con cuántos moles se necesitan para que reaccione una especie con otra. Traducido a palabras, esta reacción química lo que quiere decir es esto, y la relación estequiométrica lo que quiere decir es esto. Si tengo 5 moles de peróxido de hidrógeno, me van a reaccionar con 2 moles de permanganato de potasio y con 3 moles de ácido sulfúrico. En cuanto se encuentren esta cantidad de moléculas, van a formar o se van a convertir en 2 moles de sulfato de manganeso 2, 5 moles de oxígeno diatómico, 8 moles de agua y 1 mol de sulfato de potasio. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir la receta. De esos partimos, de esa cantidad y esas proporciones partimos para llegar a las nuevas proporciones que van a estar en el después. ¿Ok? Entonces, esta relación entre moles va a ser muy importante para cuantificar cuánto tenemos y a cuánto vamos a llegar, dependiendo de lo que pesemos, dependiendo de la cantidad de moles que nosotros tengamos. Y la proporción estequiométrica que existe entre ellos va a ser de mucha relevancia para hacer el cálculo de cuánto necesito y cuánto voy a obtener. Entonces vamos a tomar esa misma reacción y ahora vamos a imaginarnos qué pasa o cómo se ven con álgebra.
Si yo tengo X cantidad de permanganato, lo que dice esta ecuación es que van a reaccionar con 5 medios de moles de peróxido. Dicho de otra manera, ustedes pueden tener la cantidad que quieran de moles de permanganato y se van a relacionar, van a ser equivalentes a 5 medios de los moles que ustedes necesitan de peróxido. Eso es lo que dice su ecuación química. No está implícito, aquí ya no está explícito, perdón. Aquí ya lo tenemos que masticar un poquito y traducirlo a una ecuación algebraica. Si lo queremos ver como factores de conversión, esta relación se convierte en esto. Si yo quiero conocer la cantidad de moles de peróxido, entonces tengo que tomar la cantidad de moles de permanganato, multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 2. Para que de esta manera se eliminen los moles de permanganato y nos queden moles de peróxido de hidrógeno. Puedo hacer otra traducción más, una traducción al álgebra. Y podemos decir esto. 5 moles de peróxido equivalen a 2 moles de permanganato. Esta equivalencia se vale por la reacción. Esto lo vamos a obtener directamente de la reacción. Y este igual nosotros lo vamos a tomar como un equivale o reacciona con. Al ser un igual, podemos hacer algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, la cantidad de moles que yo tenga de peróxido va a ser igual a 2 quintos de la cantidad de moles que yo tenga de permanganato. O equivale a 2 quintos de moles que tenga de permanganato. Entonces este igual lo vamos a tomar como equivale. Y a partir de este podemos pasar a los factores de conversión. Todo tiene que ver con la forma en la que se habla y lo que se está buscando. Entonces, si ustedes están buscando la cantidad en moles de peróxido, pues tomen a la cantidad de moles de permanganato, multiplíquelas por 5 y dividen entre 2. Y van a obtener la cantidad de moles de peróxido. ¿Okay? Así es como se utiliza con los factores de conversión. Si quieren utilizar la equivalencia o a lo que equivale, este igual es como esta línea que ven ustedes acá. 5 moles de peróxido van a reaccionar con 2 moles de permanganato. 1 mol de peróxido reaccionaría con 2 quintos de los moles que tengan de permanganato. Pasemos entonces a ver un ejemplo. Nos imaginen que tienen 25 gramos de permanganato de potasio puros que están disueltos en agua y tienen un medio ácido concentrado, es decir, suficiente ácido como para que no nos preocupemos por este coeficiente estequiométrico del ácido sulfúrico. Y la pregunta dice, ¿cuántos moles se necesitan de peróxido de hidrógeno para que reaccione completamente el permanganato? Entonces lo que tenemos que hacer es una relación estequiométrica. Y lo primero va a ser obtener los moles de permanganato que tenemos presentes. Entonces son 25 gramos, lo vamos a dividir entre su peso molecular, 158 gramos de permanganato de potasio, y nos va a dar 0.1582 moles de permanganato de potasio. Entonces ya tengo los moles, es lo primero que tengo que hacer. Convertir todo a moles y ahora sí, en moles, puedo ver cuál es su relación estequiométrica. Tengan mucho cuidado, ya que aquí, en la conversión de gramos a moles, los coeficientes estequiométricos de la reacción no juegan, ni siquiera le he pintado. Ahorita lo único que estamos conociendo es cuántos moles tenemos. El segundo paso, ahora sí, es buscar la relación estequiométrica de los reactivos en la ecuación balanceada. Ahora sí, escribo mi ecuación, la balanceo y me fijo en dónde están estos coeficientes estequiométricos o cuál es el valor de los coeficientes estequiométricos. La reacción ya está balanceada, ya la habíamos trabajado antes. Y dice, por cada mol o para cada 5 moles que yo tenga de peróxido, me van a reaccionar con cada 2 de permanganato de potasio. Y ahora sí, con la relación estequiométrica ya puedo determinar la cantidad de moles de peróxido de hidrógeno necesarios según la relación estequiométrica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar los moles de permanganato, multiplicarlo por 5, que es la relación o la equivalencia con respecto al permanganato. Por cada 5 moles de peróxido reaccionan 2 moles de permanganato. Y divido entre 2. Entonces, 0.1582 multiplico por 5 y divido entre 2.
los moles de permanganato se van y les va a quedar como resultado los moles de peróxido que reaccionarían con esos .1582. Entonces necesitaría .3955 moles de peróxido. Y así es como funciona la estequiometría. Nos basamos en la ecuación balanceada, vemos cuál es la relación de moles entre las especies que nos interesan y hacemos la relación estequiométrica. Y listo. En este caso, por cada .1582 moles de permanganato, necesito .3955 moles de peróxido para que reaccionen por completo. Ahora pasemos a lo que va a ser el reactivo limitante. En el reactivo limitante lo vamos a definir como la especie o el reactivo que se va a consumir primero en una reacción. Cabe la posibilidad que en algunas reacciones pongamos más reactivo de uno en comparación con otros. El que se acabe primero ese lo vamos a conocer como reactivo limitante. También se conoce como el que limita la reacción o el que no está en exceso. Entonces, para conocer el reactivo limitante, debemos conocer la cantidad que nos proporcionan de reactivos y su relación estequiométrica. No solamente tenemos que saber cuántos moles va a haber de las especies, sino cuál es su relación estequiométrica. Porque puede ser que yo consuma 10 moles y aunque pareciera que tengo más moles en relación con el otro reactivo, al ser 10 veces más lo que se va a ocupar, podría convertirse en el limitante. Entonces hay que considerar tanto la estequiometría como la cantidad de reactivos que nos dan de inicio. Dicho de otra manera, el reactivo limitante va a ser aquel que no tiene la cantidad de sustancia suficiente en moles para reaccionar con los demás reactivos. Este cambio en las palabras que les pongo va a ser de utilidad para identificarlo ya en una reacción, porque ustedes pueden proponer, van a sacar los moles de cada uno de los reactivos y ver cuánto se necesita para que reaccionen por completo. Si encuentras que hay alguno que no alcanza para abastecer a los demás o para reaccionar con los demás, entonces ese es el limitante. Pero veámoslo mejor con un ejemplo. En este caso les pongo la reacción del calcio elemental, que va a reaccionar con oxígeno gaseoso para formar óxido de calcio. La reacción ya está balanceada y dice, por cada 2 moles de calcio elemental que yo tenga, van a reaccionar con 1 mol de oxígeno diatómico para formar 2 moles de óxido de calcio. Entonces hasta ahí, fácil, ¿no? Supongamos que tenemos 5 gramos de calcio elemental y se ponen en contacto con 300 mililitros de oxígeno diatómico en condiciones estándar. Y la pregunta es, ¿qué especie es el reactivo limitante? Y lo que tenemos que hacer es buscar la cantidad de moles en cada uno de los reactivos. Para el caso del calcio es fácil, porque podemos tomar los 5 gramos de calcio elemental, dividirlo entre su peso molecular, que es 40, y llegar a que aquí, en esos 5 gramos, tenemos 0.1250 moles de calcio elemental. Ahora hay que hacer lo mismo con el oxígeno. Entonces el oxígeno, si tenemos 300 mililitros, va a corresponder a tener 0.0125 moles. Y aquí es donde se pregunta, ¿cómo le hizo si tengo mililitros? Lo hice a través de la ecuación de gas ideal. Entonces la ecuación de gas ideal dice, presión por volumen va a ser igual a número de moles por la constante de los gases R por la temperatura. Si estamos en condiciones ideales o condiciones estándar, R va a valer 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin, la temperatura será de 293.15 Kelvin y la presión será de 1 atmósfera. Con estas condiciones, que son las condiciones estándar, podemos llegar a que el volumen va a ser igual a la cantidad de moles que yo tenga multiplicado por 24.0383. Entonces, haciendo un despeje sencillo, nosotros podemos encontrar la cantidad de moles de oxígeno a partir del volumen dividido entre 24.0383, según gas ideal en condiciones estándar. ¿Vale? Ahora, si ya conocemos la cantidad de moles que tenemos de oxígeno y la cantidad de moles que tenemos de calcio, vamos a ver cuál es la relación, ¿no? Si mi reactivo limitante
fuera el oxígeno, acá, vamos a investigar, vamos a tratar de buscar cuántos moles yo necesitaría de calcio para que reaccionara por completo el oxígeno. Veo que despejando, aquí, vamos a tener el doble de moles de calcio que lo que tendríamos de oxígeno y necesitaría 0.025 moles de calcio. Fácilmente podemos ver que en esos 5 gramos tengo mucho más que esos 0.025 moles. Por lo tanto, mi reactivo limitante va a ser el oxígeno. Entonces ya, logramos identificar cuál es el reactivo limitante. Entonces, el que se nos va a acabar primero, el que esté en menor cantidad de moles, pero considerando la estequiometría de la reacción. Entonces, recordando, reactivo limitante va a ser reactivo que se consume primero en una reacción. Y en este caso es el oxígeno por la cantidad de moles que tiene y la relación estequiométrica que presenta con los moles del calcio. Vayamos ahora a un ejemplo. Y vamos a preguntar algo un poquito más complicado. Vamos a tener las mismas cantidades, 5 gramos de calcio elemental, que se ponen en contacto con los 300 mililitros de oxígeno diatómico. Y lo que quiero que me digan ahora, o lo que queremos encontrar, es la cantidad de óxido de calcio que se puede obtener como máximo si se ponen en contacto los reactivos en condiciones adecuadas para su reacción. En condiciones adecuadas para su reacción me refiero a que necesita una energía de activación, una chispa o calor un poquito más grande para iniciar la reacción que se les proporcione para que ocurra. Y lo máximo, ¿cuánto es lo máximo que podríamos obtener? Entonces lo que hay que hacer, o lo que se sugiere hacer, es una tabla. Una tabla donde vamos a colocar a cada una de las especies y a la reacción completa. ¿No? 2 de calcio van a reaccionar con un mol de oxígeno diatómico para formar 2 moles de óxido de calcio. Los gramos con los que iniciamos fueron 5 gramos de calcio y 0.4 gramos de oxígeno. Estos 0.4 gramos los saqué rápidamente multiplicando la cantidad de moles por 32, que es el peso molecular del oxígeno. Entonces, estos son nuestros gramos iniciales. Si estos gramos los convertimos a moles, con el peso molecular, pues tendremos estos moles iniciales. Y aquí viene la parte importante. Hay que investigar cuántos moles son los que reaccionan. Y para eso necesitamos conocer el reactivo limitante. Como ya sabemos que el reactivo limitante es el oxígeno, sabemos que el oxígeno se va a acabar por completo, ¿no? Y con el punto 0.125 se van a consumir de oxígeno, y con la reacción que ya vimos, 0.025 moles de calcio, ¿no? Que aquí están. 0.0125 moles de oxígeno se van a acabar, van a reaccionar por completo, y van a reaccionar 0.025 moles de calcio, que es la relación estequiométrica con el oxígeno obtenido de la reacción anterior. Además, bueno, tenemos que hacer como siguiente paso, ¿cuántos moles nos van a quedar al final? Y vamos a hacer una resta de los moles iniciales menos los moles que reaccionan. Entonces, los moles que les van a quedar al final van a ser la resta de estos dos. Para el caso del calcio, 0.125 menos 0.025 les va a dar 0.1, que son los moles con los que terminamos al final. Si hacemos la misma resta con el oxígeno, no nos va a quedar nada, porque reaccionó por completo, es el reactivo limitante. Y al final también nos va a quedar la cantidad que se formó de óxido de calcio, que también sigue la regla de estequiométrica con el oxígeno. Si yo tenía un mol de oxígeno, va a reaccionar para formar 2 moles de calcio. Por cada mol de oxígeno, 2 de calcio. Así que será 0.0125 por 2. Y la cantidad de calcio obtenido es 0.0250 de óxido de calcio. También lo podemos hacer con el calcio. Por cada 2 moles de calcio voy a obtener la misma cantidad, de los mismos 2 moles de óxido de calcio. Si me reaccionaron 0.025 de calcio, tengo que obtener la misma cantidad en moles porque tienen el mismo coeficiente estequiométrico. Y listo. Ya una vez que conozco los moles que quedan al final, puedo multiplicar por el peso molecular de cada una de las especies y obtener la cantidad en gramos que obtengo al final.
¿no? Entonces me sobraron 0.1, que corresponden a 4 gramos de calcio sobrante. Se acabó el oxígeno y con esos 0.025 moles corresponden a 1.4 gramos de óxido de calcio. Dense cuenta que al final la suma de todos tiene que ser exactamente lo mismo que la suma de masa al inicio. Son 5.4 gramos al final, 5.4 gramos al inicio. La masa no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Entonces eso se tiene que cumplir. Y bueno, la cantidad de moles tiene que checar nada más la relación estequiométrica. Ahora platiquemos de rendimiento, que está relacionado también con la cantidad máxima que podemos obtener de una reacción. Entonces el rendimiento lo vamos a conocer como la relación de material convertido de reactivos a productos con respecto al máximo que se podría obtener, teóricamente, y lo vamos a expresar como un porcentaje. Dicho de otra manera, va a ser la masa que yo logro obtener del producto entre la masa del producto teórico, o el máximo que pude haber obtenido, y lo multiplico por 100. Este rendimiento es de mucha utilidad para identificar si de verdad una reacción se llegó al 100% o no. Y eso significa que el rendimiento puede ser diferente de 100. Hay rendimientos abajo de 100 y hay rendimientos arriba de 100. Y esto se debe, uno, por la naturaleza de reacción. Hay reacciones que no se van a llevar por completo. Y es importante conocer estos rendimientos. También tenemos la posibilidad de que se pierda producto o que aparezca una impureza dentro del proceso de purificación o de reacción o durante la manipulación del producto, y esto nos genere números debajo de 100 o por encima de 100. Y también puede haber reacciones secundarias. Las reacciones secundarias nos pueden llevar a que se pierda producto o que los reactivos se conviertan a otra cosa que no queremos y se desvíe la cantidad de moles totales o la masa total. Es que se reparten dos reacciones y como efecto pues vamos a tener rendimientos bajos, ¿no? Rendimientos debajo de 100. Ahora vayamos al ejemplo del cálculo de rendimiento, uno relativamente sencillo. Entonces hay una reacción. Esta reacción es la formación de etilpropiléster y lo que queremos es de que indiquen qué porcentaje de rendimiento es el que se obtiene. Ahora sí vienen los datos del problema. Se obtuvieron o se recuperaron 11.5 gramos de etilpropiléster. La reacción se inició con 10 gramos de cada reactivo y la reacción es esta. Etanol, 10 gramos de etanol, más ácido propílico, 10 gramos de ácido propílico, que nos van a dar etilpropiléster, y este etilpropiléster logramos recuperar 11.5. Y la pregunta es, ¿cuál es el rendimiento de esa reacción? Entonces comencemos primero con obtener la cantidad en gramos teóricos para el producto. Y tenemos que hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces tenemos nuestra reacción, tenemos la cantidad en gramos y conocemos los pesos moleculares de cada uno de ellos. Si conocemos el peso molecular, podremos pasar estos gramos a moles, que es en lo que nos sirve para las reacciones. Para el etanol son 0.2172 moles, para el ácido propílico son 0.1351 moles. Desde aquí, como la relación estequiométrica es 1 a 1, pueden ver que el reactivo limitante es el ácido propílico. Y que necesitamos o vamos a consumirnos los 0.1351 moles. Y también podemos saber que esta cantidad de moles es lo máximo que se va a producir del producto, porque el producto también tiene un coeficiente estequiométrico de 1. Por lo tanto, lo máximo que podemos obtener en moles del producto, el etilpropiléster, son 0.1351 moles, que con el peso molecular nos va a llevar a 13.78 gramos. Eso es lo máximo que podríamos nosotros aislar de etilpropiléster. Como segundo paso, vamos a relacionar la masa obtenida con la cantidad máxima. Como ya lo habíamos visto, el rendimiento va a ser igual a la masa del producto entre la masa del producto teórico por 100. Ya conocemos la masa del producto teórico, que lo acabamos de sacar, que es 13.78. Y el 11.55, que es el dato del problema,
que fue lo que se logró rescatar de etilpropilester, fue 11.5. Lo colocamos en el numerador, dividimos entre 13.78, multiplicamos por 100 y nos va a dar un rendimiento del 83.45. Quiere decir que de los 10 gramos que teníamos de reactivo limitante de ácido propílico, logramos obtener un 83.45%. Y el otro 16.55%, pues quién sabe dónde quedó. A lo mejor ni siquiera se quedó en reactivos y no pasó a productos, o no lo logramos recuperar y lo perdimos dentro del matraz, en los filtrados, se pudo haber perdido en varios procesos de purificación. El asunto es de que terminamos con un porcentaje más bajito. No se llegó al teórico, y es muy difícil llegar al teórico. Experimentalmente, rendimientos del 99 son muy buenos, muy muy buenos, y son bien difíciles de conseguir. Hay rendimientos malísimos, como del 20, 30%, del 15%, y dependiendo de lo complicado de la reacción, pues, puede ser de mucha utilidad o no. Pero bueno, hasta aquí lo que les tenía que platicar hoy de reactivo limitante. Los dejo con un video de mi parte más femenina, donde yo estoy con un gran moño. Espero que les guste, es parte de algunos TikToks que me han hecho. Nos vemos la próxima y hasta luego. Cuídense. Dije que no me iba a enamorar, pero hoy aquí